Causa curiosidad cómo el Congreso está siendo dirigido de la misma forma como Petro lleva este país, es decir, a los trancazos, y es que el omnipotente senador Roy Barreras cree que por haber sido elegido presidente del Congreso puede a pupitrazo limpio obligar a todas las bancadas de los partidos políticos a aprobar las leyes que ellos creen que son las correctas para este país sin dar garantías a la oposición democrática, cercenando de paso el uso de la palabra a los que no estén de acuerdo con ellos, en aras de aprobar a toda carrera cualquier ley que se les ocurra. Ante este exabrupto, los congresistas de Cambio Radical y del Centro Democrático se retiraron de la plenaria del Senado en el día de ayer, alegando una falta de garantías para los partidos declarados en oposición e independientes en el Congreso. Los legisladores estaban citados para discutir varios proyectos, entre ellos el que eliminaba el servicio militar obligatorio, cuando los micrófonos de varios senadores que estaban presentando sus reparos a los temas de la agenda comenzaron a apagarse. Una de las protagonistas que fue víctima de este boicot a la plenaria fue la senadora Paola Holguín, pues su micrófono dejó de funcionar repentinamente cuando ella le respondía a Ale Flores del Pacto Histórico en un derecho a réplica sobre la venta de Tigo Une. Acto seguido, la senadora Holguín aseveró que la administración de Daniel Quintero tiene señalamientos por presunta corrupción e instantes después su micrófono se apagó. Ante el hecho, la bancada del Centro Democrático se retiró del recinto y los congresistas del gobierno aplaudían mientras los opositores se iban, a pesar de la ley quinta que prohíbe aplaudir en plenaria. Momentos antes, a la senadora Holguín también se le habían cerrado los micrófonos y al senador Miguel Uribe, en medio de su réplica, también le cerraron el micrófono. Un suceso similar encabezó el senador de Cambio Radical David Luna, quien protestó porque también se le apagó el micrófono a su compañero de filas Carlos Abraham Jiménez. Acusan al mal llamado senador Roy Barreras de creerse lo que no es, cuando es simplemente un senador más que llegó a ese cargo de la presidencia del Congreso en paracaídas y por haberse arrimado a Petro buscando su tajada, como hizo en el pasado con otros partidos políticos. Veamos el circo que armó ayer este señor Roy Barreras en el Congreso de la República. Holguín, su réplica, con mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente. Frente a la afirmación que hizo un senador que me antecedió en la palabra, quiero hacer varias claridades a esta plenaria. Primero, bienvenido el debate de Tigo Une a esta plenaria del Senado. Qué bueno que Colombia conozca qué es lo que ha pasado con los intentos de la administración de Quintero con el tema. Fácil, se lo resumo. Primero, por desconfianza frente a esa administración que tiene graves señalamientos de corrupción. Dos, porque no han sido claros y han engañado a la ciudad frente al tema de cuánto valía y en qué se iba a invertir. De fondo. La senadora Gloria Flores tiene también derecho a su réplica. Todos y de todas. Tengo que respetar el orden del día. La réplica vale, pero ya se la doy. La senadora Clara quiere hacer constancia antes de los proyectos. Senadora Paola Holguín, su constancia. Y lo hicimos por varias razones. La primera, en el último informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más o menos 18 o 19 de octubre de este año, se subrayó nuevamente y con claridad que el Frente Polisario no tiene ningún estatus oficial en esa organización. Nosotros vemos con preocupación que se quiera dar reconocimiento de Estado a un grupo armado y sus representantes que no gozan de ninguna representación en Naciones Unidas. Pero también sabemos que tenemos una obligación como congresistas en un tema tan delicado como este, donde sentimos además que se está vulnerando el derecho soberano del Reino de Marruecos, donde hay una intromisión indebida en un asunto interno y donde se hace un flaco favor a un tema que desde Naciones Unidas se viene trabajando desde 2007 por parte de varios
varias naciones que queremos encontrar la mejor solución sobre el problema del diferendo del Sahara. Senadora Paola y los demás, no vamos a abrir un debate, que es lo que está ocurriendo aquí, sobre un tema que no está en el orden del día. Voy a pedirle a los miembros de la Comisión Segunda y a su presidenta Gloria Flores que cite un debate al interior de la comisión sobre el tema de Marruecos y el pueblo saharaui. Este no es el debate del día de hoy. Así que los senadores que no vayan a intervenir sobre ese tema, con mucho gusto les respeto el orden del día. La palabra. Entonces no incluyan temas que no son del orden del día, porque me toca quitarles la palabra. Una moción de orden tiene el senador David Luna y vamos a ir al orden del día. Presidente, del afán no queda sino el cansancio, presidente. Del afán no queda sino el cansancio. Usted, presidente, le permitió a este Congreso iniciar el debate con unas constancias. Usted bajo ninguna circunstancia puede quitarle la palabra a un senador de la República, como es el doctor Carlos Abraham Jiménez, que pretendía hablar sobre un tema que usted permitió inmiscuir en el debate. Entonces yo le pido respeto, presidente, no más pupitrazo. Usted no es el rey de este Congreso, por favor. Acá necesitamos que nos cumpla el reglamento y nos dé la posibilidad de hablar cuando lo requiramos, porque de eso se trata la democracia. Yo sé que usted quiere fungir como el adalid y como el líder de la bancada de gobierno y sacar todas las iniciativas adelante. Pero a nosotros nos tiene que respetar en el debate, nos tiene que permitir opinar, nos tiene que permitir discrepar y mucho más aún, nos tiene que permitir el derecho legítimo que tenemos de estar en desacuerdo con usted y con la bancada de gobierno. Nosotros, en protesta por su abuso de autoridad, nos retiramos de esta sesión plenaria. Está en su derecho, senador David Luna. Vamos al orden del día. Vamos al orden del día, senador David Luna. El presidente del Senado dirige el debate. Usted tendrá la oportunidad de presidir el Senado en algún momento, ojalá. Que tuve que parar mi intervención porque Angélica Lozano empezó a gritar. Continúe, senador Miguel Uribe. Pero quiero decir que este gobierno, este gobierno pretendía gravar a las pensiones de 5.600.000 en adelante, y el Centro Democrático ha defendido a los pensionados y celebra que el Partido Liberal se haya parado firme, como los demás partidos del Congreso que han llamado a la atención. Y eso lo que demuestra es que el Senado y el Congreso sí le puede hacer contención a este pésimo gobierno. Pero además le hablo a los colombianos que van a salir a marchar, que vamos a salir a marchar el 29 de octubre. Vamos a continuar con el orden del día. Señor secretario, anuncie los proyectos. Siguiente punto del orden del día, anuncios. Ya hizo uso de la palabra. Ya ha provocado y logró el objetivo. Creo que la bancada ya ha entendido que dejarse provocar es la mejor manera de sabotear la discusión sobre el servicio militar obligatorio. Lea en el siguiente punto del orden del día, anuncios, señor secretario. Sí, señor presidente. Con mucho gusto, senadora Karina. Voy a pedirle entonces al representante Carvalho y al doctor Humberto en esta primera tanda. Se fue al baño, entonces mientras vuelve, justo cuando se fue el vocero del partido ADA, el senador Paulino Riascos, vamos con vocerías primero. Todos van a intervenir, pero vamos a ofrecerle al autor la posibilidad de responder a los voceros. Mientras vuelve el representante Carvalho, que no se demore mucho en el baño, porque uno va al baño aquí y le niegan los artículos. Senador Paulino y senador Lemus, vocero de la U. Gracias. Escúcheme, senador Paulino, escúcheme. Senador Meisel, que ya regresó. Senador Meisel. Senador Meisel, haga uso de la palabra que usted tenía alto. Gracias, presidente. Presidente, yo no le puedo aceptar que usted diga que esta bancada se salió para no cumplir con su deber.
Esta bancada, yo creo que todos los partidos aquí le reconocen que es una bancada que no se esconde y es una bancada cumplida. Y sí quiero decirle al país, más bien, que los que defienden la propuesta política de la eliminación del servicio militar obligatorio fueron los que se ausentaron ayer y por eso no se aprobó esto aquí ayer. Aquí esta bancada se levantó porque un senador de su partido, que funge como vocero de la alcaldía de Medellín, maltrató al Centro Democrático en Antioquia. Y la senadora Paola Holguín se sintió que le estaba vulnerando su derecho a la réplica cuando tenía muchas cosas más que decir que en 2 minutos, que fue el tiempo que le dio su señoría. Además, nada tenía que ver este debate con lo que planteó su copartidario el día de hoy. Presidente, por eso, este partido, y no invoque a faltas disciplinarias, este partido nos retiramos porque los 13 consideramos que se le faltó el derecho de réplica a la senadora Paola Holguín. No por nada más, presidente. Y espero que sigamos manteniendo este diálogo franco y sea usted capaz de reconocerlo. Muchas gracias. Aquí está la bancada del Centro Democrático. Acabamos de retirarnos de la plenaria, porque no podemos aceptar como oposición que somos el trato indigno que se le está dando a nuestros senadores. Primero, la senadora Paola Holguín empieza a hablar sobre el caso de Marruecos y el pueblo saharaui y el presidente del Congreso opina que ese no es un tema sobre el que se pueda discutir. Posteriormente, pide la palabra para hablar del caso de Medellín en lo que se refiere a la venta de UNE y entonces empiezan a abuchearla y le apagan el micrófono. El presidente regaña a la oposición y seguimos hablando, pide la palabra a nuestro senador Miguel Uribe y empiezan a no dejarlo hablar, a gritar, ante lo cual el presidente tampoco hace nada. Y después nuestros senadores que habían pedido la palabra les dicen que no los van a dejar hablar. Nosotros como oposición exigimos mínimas garantías y no podemos aceptar que nos atropellen. ¿Y qué les parece? Que cuando el partido, la única oposición que tiene el gobierno Petro, anuncia que se retira por falta de garantías, el pacto histórico aplaude, alegre, diciendo que siquiera se va a la oposición, porque lo que les estorba es que los critiquen. No vamos a permitir que nos pasen por encima, porque representamos millones de colombianos que no comulgan con este gobierno y vamos a exigir que las normas se cumplan. El señor presidente Roy Barreras tendrá que conductarse como toda la bancada del pacto histórico.